Buen día, estimados. Mi nombre es Francesca Camilloni. Soy esteticista y tengo 2 años de estudios en ciencias biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en el Perú. El día de hoy les voy a tocar un tema muy importante que debemos tener en cuenta en todos nuestros tratamientos en cabina, consultorios y sobre todo en todas las profesiones en las que nosotros nos desarrollemos dentro de la estética. Pues bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo reacciona nuestra piel ante las agresiones del medio, ante nuestros procedimientos estéticos, ante algún activo o hasta del mismo sol? Pues bien, veamos realmente lo que sucede ante la respuesta inmune que es mediada por citoquinas. Primero, hay que saber qué cosa es un proceso inflamatorio. Bien, se desencadena por algún golpe, picadura, rasguño, alguna herida, específicamente cuando hay destrucción de tejido, sea epitelial o dérmico, conectivo, ¿ok? Y más aún cuando ingresan microorganismos patógenos que pueden agredirnos. En sí, la finalidad del proceso inflamatorio es regenerar y recuperar nuestros tejidos y su función. Las características más importantes de todo proceso inflamatorio son rubor, que es el enrojecimiento de la zona, tumefacción o edema, que es por la acumulación de líquido que se da en la zona del proceso inflamatorio, dolor, picazón o ardor. Va a depender de qué tipo de proceso estés pasando y de qué clase sea la lesión. Calor o hiperemia. Y esto es el aumento de la temperatura de la zona porque hay mucha cantidad de sangre llegando al lugar. Y por último, es la pérdida de la función del tejido. Esto sucede justamente porque el dolor, el calor y el edema nos impiden seguir tocando o activando ese músculo, esa extremidad o simplemente el movimiento de nuestras gesticulaciones en el rostro. Antes de describir cómo se desencadena la inflamación, pues veamos algunos datos muy importantes, como por ejemplo, en una gota de sangre hay aproximadamente 4.5 millones de glóbulos rojos o también llamados eritrocitos. Hay 7.000 glóbulos blancos o también llamados leucocitos, de los cuales el 70% son neutrófilos. Y también hay plasma, que está compuesto por agua, iones, proteínas, enzimas, etc. La dermis, que es el tejido conjuntivo de nuestro cuerpo, se compone de una gran cantidad de matriz extracelular, además de células que son residentes propias del tejido conectivo y de células inmigrantes que llegan hacia el mismo tejido conectivo durante un proceso inflamatorio. Pero realmente la gran mayoría de las células son proinflamatorias. ¿Qué células son estas? Pues bien, de las células residentes tenemos a los fibroblastos o fibrocitos, adipocitos libres, melanocitos o melanóforos libres, macrófagos y mastocitos residentes, pericitos, células gigantes de Langerhans, células dendríticas y los telocitos. Y de las células inmigrantes tenemos a los mastocitos, leucocitos o glóbulos blancos, linfocitos entre ellos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Todos ellos son parte de los leucocitos. También es importante saber qué cosa son estas citoquinas, que son las moléculas responsables de nuestra supervivencia. ¿Y qué cosas son? Pues bien, son proteínas de muy bajo peso molecular, ¿ok? Y la gran mayoría son glicoproteínas.
Fueron descubiertas durante la época o de la década aproximadamente de los 60 y 70, mientras se investigaba lo que era al virus del VIH y la infección que éste requería. Las citoquinas son producidas y secretadas por algunas células en respuesta a algún agente agresor o contaminante que ingresa al organismo. Actúan sobre algunas células a las que les llamamos células dianas, uniéndose a ellas por receptores específicos en su membrana celular. Las citoquinas son moléculas de secreción y no son almacenadas en nuestro cuerpo. Solo aparecen en el momento que realmente lo necesitamos. ¿Y cómo actúan? Pues bien, su accionar se da de la siguiente manera. Una célula A codifica, sintetiza, ensambla y secreta una citoquina X que va a actuar en una célula B, que es la célula diana. ¿Ok? Cuando la misión de esta citoquina X está terminada, ¿ok?, otra citoquina Y inhibe su secreción y su accionar de la citoquina X. Es decir, una actúa y la otra la inhibe. ¿Qué otras funciones tenemos de las citoquinas? Pues bien, su principal función es la regulación de nuestra respuesta inmune, iniciando la cascada inflamatoria dada por la inmunidad innata y siguiendo con la acción de la inmunidad adaptativa, o que es la que adquirimos luego de procesos inflamatorios, y en ella es donde aparecen los anticuerpos. Realmente, el accionar de las citoquinas son dos. Uno, que es la acción netamente inflamatoria, y es para frenar el daño y frenar sobre todo la propagación de agentes patógenos dentro de nuestro organismo. Y la segunda es su acción antiinflamatoria, que es cuando se repara el tejido y de esta manera se regenera todas las células, parte de la matriz extracelular que se perdió, y así volvemos a tener un tejido intacto. Las citoquinas también cumplen otras funciones, como por ejemplo la de proliferación, diferenciación, maduración celular, migración, quimiotaxis y sobre todo de la apoptosis celular. Las citoquinas se van a diferenciar y se van a dividir entre sí dependiendo de la función que realicen. Entre ellas tenemos a unas que son muy importantes, a las interleuquinas, que son las que actúan sobre los leucocitos en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa, y entre ellas tenemos a las interleuquinas proinflamatorias, como por ejemplo la 1, la 2, la 6, y a las antiinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 4 y la interleuquina 10. Luego tenemos a los factores de crecimiento. Son muchos, pero entre ellos y los más importantes de nuestra piel son, por ejemplo, el factor de crecimiento epidermal. También está el factor de crecimiento fibroblástico y a la par el factor de crecimiento transformante beta. A la par también están los interferones. Ellos son los que realmente interfieren en la replicación de muchos virus, en la propagación de bacterias y de células tumorales. Entre estos interferones tenemos a los macrófagos y a las células asesinas naturales o natural killer. También tenemos el factor de necrosis tumoral alfa. Este actúa a dos niveles. A nivel celular, ayuda al accionar de todos los linfocitos, neutrófilos, y reconocen al antígeno. Y a nivel tisular, pues produce la remodelación y la recuperación del tejido. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando este
factor de necrosis tumoral alfa está en niveles altos. Pues bien, se producen patologías como por ejemplo insuficiencias cardíacas, psoriasis, artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último tenemos a las quimiosinas. Estas son responsables del tráfico linfocitario, de la metástasis y del reclutamiento celular en el proceso inflamatorio, también en la angiogénesis y angiotaxis, en la curación de las heridas y sobre todo en la recuperación de los tejidos vasculares y desarrollo de los órganos linfoides. Ahora bien, veamos cómo se desarrolla el proceso inflamatorio. Todo inicia cuando ocurre un daño en nuestra piel y esto genera la aparición de moléculas DAMP, que son patrones moleculares asociados a daños. Estas moléculas DAMP informan de lo que está sucediendo en los tejidos. Si por A o por B existiera ingreso de agentes patógenos infecciosos, estos mismos patógenos generan la aparición de moléculas PAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Si el daño fuera superficial, o sea, en la epidermis o en el tejido epitelial, sus células presentadoras de antígenos, que son las células de Langerhans, van a viajar hacia algún ganglio cercano y de esa manera van a presentar a lo que está sucediendo. Si es que el daño fuera en el tejido conectivo de la dermis, pues bien, sus células presentadoras de antígenos, que son los mastocitos y los macrófagos, van a comenzar con la respuesta inmune y de esta manera se desencadenará la cascada de citoquinas proinflamatorias. Y de esta manera empiezan a llegar las células residentes y sobre todo las inmigrantes que van a viajar por sangre. Si cuando sigue el proceso inflamatorio, pues los mastocitos residentes se van a empezar a desgranular y de esta manera liberan histaminas que generan vasodilatación y relajan los músculos lisos. Así llega más sangre al tejido y lo que se genera es que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos empiezan a viajar muy lentamente. El epitelio de los vasos sanguíneos se van a contraer y sus células se separan. De esta manera se vuelve muy poroso y así los leucocitos, como los linfocitos, los eosinófilos, etc., van a poder traspasar justamente hacia el tejido conectivo mediante la diapédesis. A la par, el sistema nervioso no es ajeno. Los axones de los nervios van a liberar moléculas proinflamatorias que generan picor, ardor, dolor. ¿Okay? Los capilares se vuelven muy permeables y llega muchísima agua al tejido dañado. Y es por eso que se generan los edemas. Y de esta manera aumenta el tamaño y la cantidad de la sustancia fundamental amorfa. Esto permite que la matriz extracelular se vuelva bastante líquida y de esa manera corran mucho mejor en ella lo que son las células proinflamatorias y las moléculas que participan en el proceso inflamatorio. Como la sangre corre muy lento por ese lado, se va a generar calor, hiperemia. Los microorganismos a la par empiezan a replicarse o a reproducirse mucho más rápido y van a infectar otras zonas que son vecinos al tejido que se dañó. Así llegan las primeras células que son inmigrantes al lado del tejido dañado. ¿Okay? ¿Cuáles son estas células? Pues los neutrófilos. Ellos
van a comenzar a fagocitar a los patógenos, ¿ok? Para destruirlos. Pero sin embargo, a la par fagocitan parte de la matriz extracelular y de esa manera se pueden generar secuelas, como por ejemplo cicatrices atróficas. Cuando todo este proceso sigue, pues los que van a llegar en segundo lugar son los monocitos. Ellos se van a convertir dentro del tejido conectivo en macrófagos que van a fagocitar todos los restos del tejido muerto y las células que también murieron y están dañadas. Bueno, poco a poco, las células van a seguir combatiendo y van a seguir llegando células inmigrantes hacia el tejido conectivo. ¿Cuáles? Los basófilos, los eosinófilos, los plasmocitos, los linfocitos. Si el ataque del patógeno ha sido bastante grande, pues los neutrófilos y los macrófagos inmigrantes que llegaron a la zona van a morir y de esta manera van a generar algo que nosotros conocemos como pus. Luego de esto van a llegar los monocitos para fagocitar todo y limpiar la zona. Poco a poco la inflamación va a ir cediendo. Nosotros y nuestro cuerpo vamos a ir ganando las batallas. En sí, todo empieza a replegarse y el proceso inflamatorio empieza a detenerse. Más o menos ya han pasado 72 horas de esto. Los vasos sanguíneos y los músculos lisos que estaban distendidos ya comienzan a contraerse y la sangre empieza a viajar ya más rápido. Por eso es que se va lo que es el calor y los edemas empiezan a reabsorberse, ya que el tejido linfático o los vasos linfáticos ya empieza a fluir mucho mejor y se limpia el intersticio y la matriz extracelular. Y así comienza el proceso de regeneración. ¿Qué sucede? Pues como hubo bastante tejido perdido, células que murieron, hay células mesenquimales, como por ejemplo los pericitos. Ellos van a empezar a hacer mitosis y van a formar nuevas células, como por ejemplo los fibroblastos, adipocitos libres, etc. ¿Para qué? Para que en sí estos macrófagos, estos fibroblastos, sobre todo nuevos, comiencen a producir más matriz extracelular y el tejido se recupere. A la par, los macrófagos residentes van a aportar liberando factores de crecimiento para que todo el endotelio y el tejido conectivo y epitelial comience a regenerarse. Bien, como todo esto se dio en bastante tiempo, ¿ok? Nuestro sistema inmune tuvo tiempo de crear memoria y sobre todo de producir unas moléculas llamadas anticuerpos que van a ser parte de nuestra respuesta inmune adquirida o adaptativa si es que volviera a ocurrir otro ataque de patógenos similar al que ya se obtuvo. Como hemos podido ver, las citoquinas son responsables de muchas funciones, acciones y reacciones. Se van a secretar en cualquier momento mientras nosotros necesitemos defendernos de algún daño que nos esté sucediendo. Pero, ¿qué pasa cuando el estado inflamatorio se vuelve crónico? Eso no es nada favorable. ¿Por qué? Porque el organismo todo el tiempo comienza a sufrir los ataques de las citoquinas, que como ya hemos visto, pues la mayoría son proinflamatorias y destructivas. Su producción excesiva y sostenida va a generar caos interno y puede ser un factor desencadenante para enfermedades autoinmunes como por ejemplo síndromes o enfermedades degenerativas como el cáncer. Pues bien, luego de todo lo expuesto aquí,
hay que tomar conciencia de lo que aplicamos, de cómo lo aplicamos, de lo que consumimos y sobre todo de los tratamientos a los que nosotros mismos nos sometemos y a los que sometemos a nuestros pacientes. Nuestro organismo ha sido creado para regenerarse y autosostenerse y luchar por su propia supervivencia. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información sea muy útil para ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias y bendiciones.